Muy bien. Hola, hola. Me dicen cómo va llegando el sonido. Les voy a agradecer. Sí, me dicen si va bien el sonido. Siempre es importante, ¿no? Que ustedes nos vayan reportando cómo va el sonido. Muy bien. Empecemos entonces, ¿ya? Bien, entonces quería mostrarle, ¿no? Cómo nos ha ido. Si está bueno el sonido, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a ver. Minutito. Bien, entonces rápidamente para no demorar mucho, ¿no? Para no demorar mucho, por ejemplo, acá tienen ya estas evaluaciones, ¿no? Los felicito, la verdad, han estado bastante buenas las evaluaciones. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la zona de evaluación. La mayoría tiene 18, solamente hay uno que tiene 15, ¿no? Los felicito, realmente está bastante bueno como lo han trabajado. Ya, entonces, muy bien, vamos a empezar nuestra capacitación. Bien, entonces hoy día vamos a tener la segunda parte de esta capacitación. Vamos a ubicarnos allí en el PPT para poder empezar. Muy bien, vamos a iniciar esta noche, ¿no? Un poco definiendo lo que son los roles que corresponde a cada uno de los participantes. Bueno, está de más decir que lógicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, no lo hemos puesto acá en la presentación porque es demasiado obvio, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas es el rector, ¿no? El que regula, el que, de fin, pone, digamos, las reglas de juego para este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Muy bien, pero sin embargo, tenemos en el caso de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Tenemos que precisar que los responsables de lo que significa la programación multianual de inversiones, en el caso de los sectores es el ministro y en el caso de los gobiernos regionales son los gobernadores regionales y en el caso de los gobiernos locales son los alcaldes, ¿no? Esto es importante que lo sepan, ¿no? Porque dependiendo del trabajo que hagamos en este diagnóstico de déficit de infraestructura, entonces ese será el documento, ¿no? Que finalmente va a suscribir el ministro o el gobernador regional o el alcalde. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos bien, entonces. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que en el reglamento y la directiva se definen aspectos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué debemos entender, ¿no? Por un proyecto de inversión pública, ¿no? Y ha realizado una definición, me parece muy interesante, muy precisa, ¿no? Era lo que quizás un poco necesitábamos, un poco que había aquí una, una diferencia con lo que es el SNP, donde a veces hay términos, o habían términos muy ambiguos, ¿no? En este caso nos dice que un proyecto de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Está destinado a la formación de capital físico, humano. Esto es algo interesante, ¿no? Porque anteriormente este término no estaba muy claramente precisado. Ahora sí ya lo tenemos más claramente precisados. Está permitido, ¿no? Realizar proyectos de inversión pública destinado al factor humano, ¿no? ¿Qué significa este factor humano? Entonces, como ustedes saben, muchas veces, ¿no? Tenemos en mente los proyectos de inversión de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Estos proyectos de inversión de fortalecimiento de capacidades incluye pues programas de capacitación altamente especializados, ¿no? Que en realidad terminan siendo en algunos casos proyectos de inversión. Entonces, lo que antes no se mencionaba de una forma tan explícita, ¿no? Ahora sí está,
¿no? Esta es una novedad, ¿no? Porque antes había que hacer maravillas para que dentro de un proyecto de inversión pública se pudiera considerar, ¿no?, una partida especial para el factor humano, ¿no? Entonces, esto es una variación. Ahora sí, si ustedes van a construir un proyecto de inversión pública y necesitan preparar aquí en el Perú o fuera o traer de afuera especialistas o de alguna otra región del Perú o pasantías en el exterior o de repente replicar esas pasantías o generar cierto material didáctico especializado, o utilizar ciertas tecnologías modernas como son los cursos online, o de repente meternos a ciertas pasantías desde donde están ustedes a través de sistemas modernos de comunicación, ¿no? Obviamente todos con una finalidad de lo que sería el bienestar social. Entonces sí, a partir de esta versión del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? Ya no tenemos que disfrazar, ¿no?, como veníamos haciendo antes, ¿no?, esta posibilidad de capacitar el recurso humano, ¿no? Ustedes saben bien que con el SNP no había esta posibilidad, era algo casi escondido. Luego viene también algo interesante, la posibilidad de realizar proyectos de inversión, ¿no? Obviamente alineados con lo que es la conservación de la naturaleza. Teníamos programas, ¿no? Pero ahora tenemos proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos, ¿no?, que ahora los podemos declarar de esa forma, ¿no? Porque anteriormente o hablábamos del mejoramiento de un servicio o hablábamos de la formación de capital. Ahora también otro cambio interesante, o por lo menos una mención mucho más explícita, es la posibilidad de hacer proyectos de inversión pública de tipo institucional, ¿no? Estos proyectos donde queríamos, pues, o necesitábamos, ¿no?, hacer una nueva sede, ¿no? O de repente una nueva sistema de comunicación y demás, ¿no? Entonces software, hardware, equipos, ¿no?, maquinaria. Entonces todo esto entra dentro de lo que significan proyectos de inversión pública destinada a mejoramientos institucionales o creación de sedes institucionales. O sea, lo que se está haciendo acá es un poco transparentar, ¿no? Ser mucho más claros sobre lo que podemos o no podemos hacer con estos proyectos de inversión pública. El cambio súper interesante está, como digo, en proyectos de inversión pública destinados al factor humano, ¿no? Claro, si nosotros vamos a verlo esto como alguien que va y se inscribe de repente en un diplomado, no, eso obviamente no es un proyecto de inversión pública, ¿no? Eso es simplemente asistir a un curso y capacitarse, no, un proyecto de inversión pública en el factor humano, ¿no? Es mucho más que eso, es mucho más que eso, es toda una especialización que puede ser en aspectos de órganos de línea, por ejemplo, queremos preparar equipos para de repente el tema de los residuos sólidos, ¿no? O de repente preparar equipos para temas de la conservación de la naturaleza, o queremos, en fin, ¿no? Hay tantos temas que de repente todavía acá en el país no están siendo muy bien manejados desde el punto de vista académico y demás. Entonces, sí, es posible, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un proyecto de inversión para todo un municipio, para que se capacite en desarrollo territorial, por ejemplo, ¿no? Desarrollo territorial, que es una de sus funciones y competencias dentro de una municipalidad. Y incluso, ¿no? Incluso están los proyectos de inversión de tipo intelectual, ¿no? Acá podemos tener de repente a estos alumnos sobresalientes, ¿no?, de las escuelas primarias, secundarias, universitarias. Queremos preparar equipos de científicos, ¿no? Donde anteriormente era pues algo casi prohibido decir, ¿no?, que íbamos a preparar a un equipo de profesionales o de científicos o de estudiantes, ¿no? Entonces ahora sí tenemos más claramente estas posibilidades, ¿no?, de proyectos de inversión pública.
¿Ok? Entonces, esto lo puede hacer, por ejemplo, una municipalidad, ¿no? Esto lo puede hacer un gobierno regional, ¿no? Esto lo puede hacer el gobierno nacional, por ejemplo, en el caso intelectual. No, por supuesto, vuelvo a repetir, no estamos hablando de enviar a alguien a un diplomado o maestría en ESAN, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de temas mucho mejor pensados, mejor estructurados y demás. Entonces, así como tenemos esta variedad de proyectos de inversión pública y a dónde pueden ser destinada la inversión pública, entonces una vez más, los recursos de la inversión pública pueden ser destinados a formación de capital, al recurso humano, a la conservación de la naturaleza, a el fortalecimiento institucional y a lo intelectual, ¿no? Yo creo que está más claro ahora, ¿no? Con este nuevo sistema. Además, esta inversión tiene el siguiente propósito, ¿no? Por un lado tenemos a quién va destinado, pero tiene un propósito. Primero, crear bienes y o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar. Crear, o sea, es algo nuevo, ¿no? Cuando es algo nuevo, ¿no? Tenemos que crear servicios, ¿no? Y garantizar su prestación. Podemos ampliar la capacidad de producción, ¿ok? De bienes o servicios, ¿ok? Por ejemplo, acá podemos hablar de un hospital, ¿no? Igual aquí, mejorar la capacidad de producción. Por ejemplo, acá podemos tener los colegios, ¿no? Queremos mejorar la capacidad de producción del servicio de educación que está bajo responsabilidad del Estado. Además, también podemos recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios, ¿no? Que están bajo responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, nuestro enfoque es así, de esta forma, ¿no? Tu proyecto de inversión o es en concreto para formar capital físico o es para el recurso humano o puede ser natural, la conservación de la naturaleza, institucional o intelectual. Y dentro de todo eso pueden ser proyectos de inversión para crear, para ampliar, para mejorar o para recuperar. ¿Ok? Ampliar suena muy parecido a mejorar, ¿no? Pero hay una diferencia de tipo cualitativo en todo caso, ¿no? Porque cualitativo, porque ampliar, estamos hablando de cantidad, ¿no? Y mejorar, estamos hablando de calidad, ¿no? Entonces puede haber una combinación, sí, puede haber por ejemplo, una universidad, puede ampliar, pero también puede mejorar, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, un hospital puede ampliar, puede también mejorar, ¿no? Nueva infraestructura, está ampliando, pero también está mejorando sus equipos, ¿no? Por tanto, mejora su servicio. También puede recuperar, ¿no? Porque a veces hay ciertas infraestructuras que hay que recuperarlas en su capacidad de producción para que preste un buen servicio, ¿no? Esto sucede generalmente en algunas instituciones donde no es necesario ampliar, ¿no? No es necesario ampliar, pero es necesario recuperar la capacidad de producción. A veces tienen buenos locales, buenos edificios, pero no es necesario ampliar, ¿no? Simplemente es necesario recuperar porque, bueno, la lluvia o de repente algún fenómeno natural, ¿no? Digamos, ha un poco malgastado la infraestructura y simplemente basta con recuperar. Pero también tenemos el caso de crear. Entonces, cuando ustedes trabajen en este nuevo sistema, tienen ya algunas premisas, ¿no? Cuando ustedes van a incluir dentro de su programación multianual y gestión de inversiones, la primera pregunta que van a responder es si ese proyecto es para formación de capital, formación humana, recursos naturales, institucional o intelectual, y si se trata su proyecto de inversión que van a incluir en la programación multianual y gestión de inversiones, si se trata de una inversión para crear bienes o crear servicios o si se trata para ampliar la capacidad
de producción, o mejorar esa capacidad, o recuperar la capacidad de producción. Vamos a ver si hay algunas preguntas. De repente por ahí yo me estoy embalando y ustedes tienen, tal vez digo yo, no sé, algunas preguntas. Ok, muy bien. Intelectual, ¿no? Muy bien, muy interesante la pregunta que hace Angélica, ¿no? Dice algún ejemplo de proyectos intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de intelectuales, estamos hablando específicamente de lo que son proyectos de investigación, ¿no? Lo intelectual, lo que son patentes, ¿no? Ustedes saben que en algunas partes del mundo, ¿no? Acá nomás cerca, Brasil, ¿no? Por ejemplo, tiene proyectos de inversión en lo que significa el apoyo a sus equipos intelectuales, ¿no? Los famosos equipos intelectuales. Por ir un poco más lejos, Corea, ¿no? Son países que destinan grandes cantidades a financiar proyectos de investigación, pero no son proyectos de investigación porque hoy día se me ocurre algo, no, sino son proyectos de investigación como por ejemplo los que tiene PINIA, ¿no? Donde están destinados a ciertos temas específicos de investigación en el tema del agro, ¿no? Y desde luego estos proyectos de investigación tienen un costo bastante elevado por cuanto a veces utilizan tecnología, a veces utilizan profesionales de fuera, a veces hay que ir a hacer pasantías, a veces hay que publicar, hay que competir, ¿no? Entonces todo eso tiene un valor, ¿no? Entonces eso estamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero Pini es otro formato, no es el mismo mecanismo. A ver, el formato, ¿no? O sea, estamos tratando de acercarnos a un formato, a un posible formato. Desde luego, vamos a encontrar varios formatos, ¿no? Pero el intelectual, usted tiene mucha razón, termina siendo mucho un trabajo, una estrategia, una idea mucho más fina, ¿no? Que el PINIA, desde luego, lo tenemos claro, pero digamos que es una comparación entre lo que puede significar investigar, ¿no? Cómo financiar investigaciones. A ver, en el sistema educativo los colegios de alto rendimiento son un antes de buscar el mejor talento en lo intelectual. No se entiende muy bien tu pregunta, Cayo, pero de alto rendimiento son un antes. Bueno, ok, entonces seguimos avanzando con el mayor de los gustos. Por favor, redacten un poquito mejor sus preguntas para poder compartir la respuesta. ¿Ya? Entonces, este es el propósito, ¿no? Por ejemplo, de los proyectos de inversión pública. Igual, mire, lo que se busca, amigos, en esta etapa es tratar de estandarizar lo mejor posible nuestras ideas, no divagar, estar mejor enfocados. O sea, antes era, oye, ¿qué será? Pues no, será una formación de capital o será humano. Entonces, ahora las cosas están un poquito más precisas, un poquito más claras. O sea, tú puedes incluir en tu diagnóstico y en tu programación multianual qué es lo que necesitas en palabras simples y sencillas. Formación de capital, humano, natural, institucional. Y puedes decir en palabras simples y sencillas si lo quieres para crear, si lo quieres para ampliar, o lo quieres mejorar, o lo quieres recuperar. Si tú vas de esa forma, ¿no? Entonces no hay, digamos, manera de que falles en el intento. Eso es lo que te estamos transmitiendo en este caso, ¿no? O sea, no lo estamos leyendo ni mencionando por mencionar. Lo que queremos es que tengas claro de que es la forma como nosotros en nuestro nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es como vamos a presentarnos, es como vamos a presentar nuestras opciones de inversión, nuestros proyectos de inversión, nuestros posibles proyectos de inversión. Ahora, acá viene lo interesante, ¿no? Yo le digo, estamos tratando de estandarizar. Estandarizar quiere decir que es muy poco aquello que se sale de un cierto formato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estandarizar, ¿no? Es aquel proyecto que se caracteriza por tener un diseño homogéneo. Entonces, del proceso de producción del servicio público, lo que hace es susceptible de ser replicable o repetible. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos casos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían estos casos, estos posibles casos, por ejemplo, ¿no?
Ahí dice, si nace con... Ya, bueno. En la antigua ley no conozco ningún proyecto integrado. Sí, por eso, exactamente, es lo que estamos explicando, Angélica, son novedades dentro de este nuevo sistema, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, ¿no? Que estandarizar. ¿Qué cosa podemos estandarizar, por ejemplo, ¿no? En las reuniones que han habido, ¿no? En las exposiciones que han habido, en las reuniones de trabajo que se han desarrollado, por ejemplo, ¿no? Podemos crear una cierta estandarización de lo que significa, por ejemplo, construcción de comisarías, por ejemplo, ¿no? Podemos estandarizar de alguna manera lo que significa los temas de hospitales, por ejemplo, ¿no? Incluso el alcantarillado, ¿no? Puede ser estandarizable, correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, los sectores, los ministerios, acá en Lima han estado trabajando para estandarizar ciertas inversiones que les corresponde a ellos, ¿no? De tal manera de que ciertas inversiones, ¿no? Puedan funcionar igual en cualquier escenario, ¿no? Entonces, saneamiento básico, por ejemplo, ¿no? Habría que ver la forma como se estandariza, ¿no? Porque de esta forma ya nosotros vamos a tener, digamos, la facilidad, en primer lugar, de ganar tiempo, de ahorrarnos costos, no, de no divagar mucho respecto a cómo se hace un proyecto. Por ejemplo, todos sabemos cómo se hace un proyecto de semaforización, ¿no? Entonces, en una ciudad, entonces, ¿por qué perder tanto tiempo, no? En contratar perfileros y demás, cuando sabemos que hay una cierta estandarización. Entonces, volviendo a la presentación, ¿no? Entonces, en este nuevo sistema de programación multianual, algunos se preguntan, pero ¿por qué solo un anexo? O sea, ¿por qué yo voy a sustentar un proyecto de inversión solo con un anexo? Ahí viene la respuesta, ¿no? Yo puedo sustentarlo solo con un anexo porque está estandarizado. ¿Sí? Está estandarizado, o sea, yo ya sé qué techo en la selva, si los techos deben tener 3,5 metros por el calor, o si de repente en la sierra las comisarías deben ser de repente más pequeñas, qué sé yo, o en la costa de repente por el sol del norte, o de repente por el sur, ¿no? De repente es un poco más frío, o de repente la cantidad de ambientes, las ventanas, que dónde va a ir de repente la persona que ha sido detenida, ¿me entienden? ¿No? Que dónde van a estacionar los vehículos patrulleros, que dónde va a estar la oficina del oficial de guardia, en fin, ¿no? Entonces son cuestiones estandarizables. Entonces ya no hay que lo voy a pensar, que cómo lo hago, que tráeme al especialista, que contrata al perfilero, que el perfilero se va, finalmente no entrega el perfil, que falló, ¿me entienden? Entonces, por eso que en la directiva, ¿no? Se da el trabajo de hablar de estandarización de proyectos de inversión pública. Repito, esto es un trabajo que se viene realizando en los sectores, llámese ministerios. Lo mismo pueden hacer los gobiernos regionales, lo mismo puede hacer los gobiernos locales. ¿En qué sentido? En que los gobiernos regionales tienen ciertas funciones y tienen ciertas competencias propias de un gobierno regional, y los gobiernos locales, por ejemplo, los mercados, ¿no? Podemos de repente con el Ministerio de la Producción o con algún otro sector estandarizar lo que significa la construcción de cementerios, la construcción de mercados, la semaforización, de repente incluso el asfaltado de pistas, señalización, nomenclatura, desarrollo territorial, ¿no? Son proyectos que se pueden estandarizar y que finalmente nos va a simplificar la vida dentro de este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual. Entonces, luego que viene el concepto de esta estandarización, viene en todo caso, ¿no? Estas inversiones, ¿no? Por ejemplo, que vamos a llamar de optimización,
por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de inversiones en adquisición de terrenos, ya, por ejemplo, para luego utilizarlo, por ejemplo, dentro de un proyecto de inversión. Luego tenemos las inversiones correspondientes a la optimización de la oferta. Por ejemplo, acá tenemos los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, Lima tiene la pista de aterrizaje número 2, donde simplemente se ha establecido como una inversión de optimización. O sea, lo que se quiere, amigos, entiéndase una vez más, es simplificar, estandarizar. No demos vuelta. ¿Cómo se llama aquella inversión, como en el caso del aeropuerto de Lima, donde necesita una segunda pista de aterrizaje, donde tiene que comprar un terreno, como ha sucedido en el aeropuerto de Lima, ¿no? ¿Cómo se llama? No demos vuelta, no llamemos al perfilero, no vamos al MEF a preguntar para que saque la bola mágica y nos diga cómo se llama. Eso se llama inversiones de optimización. Seguramente ustedes trabajan en un municipio y de repente quieren crear un terminal terrestre, tienen que comprar un terreno, ¿no? O de repente necesitan ya ampliar el terminal terrestre porque vienen mucho más vehículos y qué sé yo. Eso se llama optimización, ¿no? Optimización. Entonces lo que te está diciendo con esta estandarización es que en algunos casos estos proyectos de inversión no tienen la misión de optimizar, por ejemplo, ¿no? Un determinado servicio. También tenemos las inversiones de ampliación marginal, ¿no? Entonces, que incrementan el activo no financiero, que no modifican sustancialmente su capacidad. Por ejemplo, volvemos al caso de los hospitales, ¿no? Donde hay una intervención que incrementa el activo no financiero, que modifica su capacidad, o sea, estamos hablando de cantidad, ¿no? Su capacidad de producción de servicio. ¿Ok? Y tenemos la de reposición, ¿no? Que es un tanto diferente, por cuanto aquí lo que se busca es el reemplazo de ciertos activos. Por ejemplo, que vamos a imaginarnos de repente que tenemos, se me ocurre, a ver, una planta de producción, como he visto alguna vez acá en Lima, una planta de producción de alimentos balanceados para las zonas de extrema pobreza, porque acá en el Perú existe esa planta de producción de alimentos balanceados para zonas de extrema pobreza, ¿no? Está en el Callao y de ahí salen alimentos en Anchoveta, por ejemplo, para las zonas de extrema pobreza y además donde no llega fácilmente pescado, ¿no? Ustedes saben que hay zonas del Perú donde no llega pescado con facilidad y generalmente están muy alto, ¿no? Están a 5.000, 4.800 metros de altura, ¿no? Y se les envía comida enlatada con anchoveta y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí había un proyecto de inversión donde parte de la planta de producción, ¿no? Una parte de la planta de producción, por los años que tenía, se había ya deteriorado, ¿no? Se había deteriorado. Entonces, su vida útil, ¿no? Ya ha culminado, ¿no? Entonces no estamos cambiando de capacidad, simplemente estamos reemplazando alguna parte del equipo, ¿ok? Y luego tenemos la rehabilitación, ¿no? Donde ya es mucho más amplia que la reposición, ¿no? Porque la reposición es una parte, una que otra parte, y la rehabilitación es la reparación o renovación total de una instalación sin alterar, desde luego, sin alterar la idea original, ¿no? Para la cual ha sido creada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta presentación? Y vamos a repetirlo varias veces más. Lo que queremos es que ustedes se lleven esta noche la idea de la estandarización, que hablemos un mismo idioma, que no llamemos a un agorero para que nos diga si es rehabilitación o si es reposición, porque creo que los términos están bastante claros, ¿no? Y es lo que se va a incluir, como digo, dentro de lo que es la propuesta de programación multianual y gestión de inversiones. El reto está en poder estandarizar, ¿no?
poder estandarizar. Ahí está el reto, ¿no? Entonces, si logramos el reto de estandarizar, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar simplemente de esa famosa ficha sencilla que vamos a utilizar para poder simplificar lo que significa la inversión pública, porque no hay otra forma en realidad, ¿no? No hay otra forma de simplificar, ¿no? Porque hasta acá hemos estado nadando en la incertidumbre, ¿no? Hemos estado a la expectativa y expensa de los llamados perfileros, ¿no? Hemos ido al MEF muchísimas veces a que traduzcan lo que han escrito, ¿no? Para tenerlo más claro. Y bueno, yo creo que con esto, de todas maneras, estamos ganando algo, ¿no? Vamos a ver si hay preguntas. Sí, es muy cierto, no, aún no están estandarizados. Sí, esa ficha está accesible para todos, vuelvo a repetir, los gobiernos regionales pueden estandarizar, correcto, los gobiernos locales pueden estandarizar, por ejemplo, en lo que corresponde de repente a un gobierno local, de repente limpieza pública, ¿no? Podemos estandarizar, ¿no? Podemos estandarizar y yo creo que todos los gobiernos locales, por ejemplo, tienen déficit de infraestructura y servicios para lo que es de repente el recojo de residuos sólidos, ¿no? Entonces podemos estandarizar, trabajemos, estandaricemos, hagamos un solo modelo de proyectos de inversión pública. Son cerca de 1.800 municipios. Entonces, 1.800 municipios trabajando con una idea estandarizada de lo que significa la limpieza pública, los equipos que necesitan, de qué tamaño, de qué capacidad, qué vamos a hacer con los residuos sólidos, en fin, ¿no? Entonces, eso es estandarizar, ¿no? Los gobiernos regionales de repente pueden estandarizar algún otro tipo de tema propio de los gobiernos regionales, pero sobre todo estamos hablando de proyectos de inversión pública, repito nuevamente, destinados a ayudar a reducir el déficit de infraestructura y de servicios que tenemos, ¿no? Es un trabajo de cada municipio y si no están estandarizados seguirán haciendo con un modelo anterior. Claro, efectivamente, ¿no? Pero la idea, ¿no? La idea, amigos míos, es que usemos la estandarización, ¿no? Si no existe estandarización, ¿qué significa? Que cada uno tiene que hacerlo por su lado. Van a haber ciertos, a ver, les comento, ¿no? Acá en Lima hay ciertos tipos de proyectos de inversión que se están manejando desde los sectores, por ejemplo, las comisarías. La comisaría pertenece como idea a lo que es interior. Interior está estandarizando lo que son, por ejemplo, comisarías, compra de vehículos, seguridad ciudadana, y que seguramente en su momento lo va a compartir con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero eso es porque le pertenece la idea a interior, pero van a haber ideas que le pertenecen, funciones y competencias que le pertenecen al municipio, como por ejemplo la limpieza pública, ¿no? Entonces, puede estandarizar, tendríamos que reunirnos en la AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? Para tratar de crear una estandarización de tal manera que el municipio de los 1.800 que quiera empezar un proyecto de inversión pública en limpieza pública, simplemente hay un estándar, ¿no? Hay un estándar que simplemente me pide la ficha que me dice que de este estándar voy a hacerlo de esta manera. Mira, es que Manfred, no nos pongamos en el plano negativo. O sea, si vamos a decir si le corresponde o no, yo te diría que sí, ¿no? Porque si te digo que no, me vas a decir entonces que se acabó el curso, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden contribuir? Entonces, mira, la limpieza pública es un tema de los municipios sí o sí. Primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién es el que los representa a ustedes? ¿No? Es el AMP, ¿no? La Asociación de Municipalidades del Perú, el AMPE, ¿no? Entonces, vamos con el AMPE, vamos a negociar con el MES, vamos a negociar una estandarización. A todos nos interesa tener un proyecto de inversión pública sobre limpieza pública estandarizado, de tal manera que lo hacemos una sola vez, ¿no? Contratamos por única vez a una consultora, nos hace el modelo, ¿no? De repente la semaforización, ¿no? O de repente la señalización.
o de repente los residuos sólidos, ¿no? Y de tal manera de que ya Ayacucho tiene el modelo, lo tiene Piura, lo tiene Iquitos, lo tiene Puno, lo tiene Arequipa, lo tiene Lima, y hemos estandarizado, y de tal manera que la ficha, ¿no? La ficha que vamos a juntar dentro de esta idea, ¿no? Es una idea ya pues estandarizada, simplificada, conocida, evaluada, ¿qué más te puedo decir, no? Entonces, nos hemos ahorrado mucho tiempo. ¿Qué más dice? A ver, Julio César López Medina. ¿Qué dice? Para una infraestructura nueva se puede realizar esto como mantenimiento. A ver, dices infraestructura nueva, pero luego me hablas de mantenimiento. O es nuevo o es mantenimiento, ¿no? Porque tú me dices primero, para una infraestructura nueva se puede realizar esto como mantenimiento, ¿no? Entonces, o es nuevo o es mantenimiento, ¿ya? Correcto, o es nuevo o es mantenimiento. Ahora, el mantenimiento, como hemos visto el día de ayer, ¿no? Lo que es esto no es considerado un proyecto de inversión pública, ojo, lo estamos diciendo, lo vamos a volver a mostrar el artículo, ¿no? Entonces, bien, sigamos, a ver, sigamos que la hora nos gana. Entonces, tenemos que hablar muy rápido porque el tiempo nos gana, pero esta es la idea, ¿no? Dentro de lo que significa la estandarización, porque la estandarización también nos lleva a la estandarización, desde luego, de ideas, de conceptos, ¿verdad? De ideas, de conceptos, evitar en lo posible divagar, ¿no? Divagar, ir a preguntar, ¿no? Si yo hago esto o si yo hago el otro, ¿cómo lo debo considerar? Por eso que en esta parte, con este nuevo sistema, yo creo que las ideas están un poquito más claras, por lo menos que en el SNP, ¿no? El SNP anterior. Un minutito, estamos viendo. Un minutito, un minuto. Un minutito, por favor. Estamos haciendo unos ajustes en sonidos. Ya, a ver. Dice, alcantarillado no son muchos para una municipalidad. Apenas le falta realizar un solo anexo, probablemente. Probablemente. Sí, sería ideal para ya. Cada municipio se encarga de estandarizar. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir. No es que cada municipio se encarga de estandarizar, porque si no, simplemente pues no tiene sentido. De lo que se trata es de identificar un déficit de infraestructura, como es por ejemplo el alcantarillado, el agua y el desagüe, ¿no? ¿Y quiénes son los interesados en estandarizar? Las municipalidades, probablemente. ¿O quiénes son los interesados en estandarizar la limpieza pública, los proyectos de inversión pública? Las municipalidades. Entonces vamos a estandarizarlo. Y este nuevo sistema te está abriendo la puerta. Por eso que les vuelvo a repetir, acá en Lima, los ministerios, en lo que corresponde a sus funciones y competencias, han venido reuniéndose con sus pliegos, con sus ejecutoras, con la finalidad de escuchar su opinión respecto a lo que se puede estandarizar, ¿no? Claro, por ejemplo, el saneamiento básico, ¿no? El Ministerio de Vivienda como política, sí, sí es el Ministerio del Saneamiento Básico, entonces estamos más que seguros que, de ser posible, el Ministerio va a tratar de estandarizar, ¿no? De ser posible, si está dentro de sus funciones y competencias, va a tratar de estandarizar. Ahora, ¿quién aprueba esta estandarización? Desde luego, estamos hablando del órgano rector, ¿no? En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Tenemos que reunirnos con MEF, tenemos que estandarizar, ellos dirán, ¿no? Porque seguramente la estandarización no es un solo modelo, de repente son 4 modelos, de repente uno para la zona selva donde llueve mucho, uno para la zona sierra, uno para la costa, de repente donde no llueve tanto, y de repente uno para la costa central sur, se me ocurre, ¿no? Entonces, pero estamos ya en 4 modelos, ¿no? Ya no estamos contratando, pues, los 1800 municipios contratan cada uno de ellos
a un perfilero, estamos hablando de 1800 perfileros, ¿no? Y el tiempo se pasa y demás, ¿no? Y vamos al MEF, y vamos a la OPI, que lo evalúe, que lo corrija. Si en cambio se estandarizas, ya no hay mucho que discutir con las oficinas de programación multianual de inversiones. Y si se comienza a estandarizar, no habría oportunidad de creatividad. Bueno, la creatividad también está aquí, ¿no? Por cuanto toda mejora siempre es bienvenida, ¿no? Y eso significa que nuevamente tendríamos que reunirnos, ¿no? Y volver a conversar. Por ejemplo, en el caso de las universidades o de los colegios, ¿no? Puede haber un estándar, o por lo menos un estándar mínimo, ¿no? Sobre el cual podemos conversar y a partir de ahí de repente hacer algunas variantes, pero digamos que estandarizar, estamos hablando de que en promedio pues el 80 a 90% del proyecto de inversión, ¿no? Reúne las mismas características, ¿no? Y eso simplifica, ¿no? ¿Cómo así la mano de obra, amigo? ¿No se entiende tu pregunta? ¿No? Periódica. Sí, claro. Por eso, si tú ves esta inclusión dentro de la programación multianual de inversiones, esta inclusión es anual, o sea, cada año, ¿no? Cada año. Y si ustedes han leído bien, dice que cada proyecto de inversión, me olvidaba de comentar esto, cada proyecto de inversión, cada idea que ustedes van a incluir dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene de vida 3 años. O sea, tienes tres años para hacer el proyecto, ¿no? Ya está en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a partir de ahí tienes 3 años, ¿no? Si no lo hiciste en 3 años, ya no va, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque en 3 años suceden muchas cosas, o sea, en 3 años todo cambia, ¿no? Y como va la vida, 3 años es un montón, ¿no? La tecnología, la técnica, en fin, los materiales, la oferta, la demanda, ¿no? Todo cambia. Entonces, si todo cambia, lo que dice este sistema nuevo es que si en 3 años, en tres, no lo hiciste, ya no va, ¿no? Ya 3 años no lo hiciste, no va, no va. No va, no, yo iba a hacer el puente, pero se pasaron 3 años y no va, ¿no? Entonces pasemos a otro proyecto de inversión que ayude a reducir el déficit de infraestructura y de servicios que puede identificar cada municipio, porque cada municipio tiene que identificar su propio déficit de infraestructura y de servicios, igual los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, como hemos dicho ayer, los gobiernos regionales van a tener que conversar mucho con los gobiernos locales, pero no van a tener que conversar sobre cuándo hacen el Festival de la Pachamanca y ese tipo de cosas, no, ¿no? Entonces ya no. Ahora tienen que conversar sobre cómo se asocian para este tipo de inversiones que son de alguna manera comunes. Sí, sí, el presupuesto se desactualiza, eso está claro, por eso estamos volviendo a repetir que hay la posibilidad de ir actualizando. A ver, dice, ¿y cómo se resolverá el tema de las certificaciones ambientales, permisos de... Sí, y es que todos los usan. Mira, si tú me dices certificaciones ambientales, pues si todos los proyectos lo consideran, está dentro de la estandarización. Si hay permisos de uso de agua en alguna parte, están considerados dentro de la estandarización. Igual el CIRA, ¿no? Restos arqueológicos, o sea, todo esto va dentro de lo que puede considerarse la estandarización. ¿Ya? Ahora, yo te puedo decir, por ejemplo, un proyecto de inversión pública en conservación de restos arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir que tiene 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos que tomarse en cuenta para hacer este proyecto de inversión. Ok, esos son los 20 puntos necesarios, pero de repente en otras zonas no se necesitan los 20 puntos, se necesitan solamente 15 condiciones que cumplir, entonces, pero estamos dentro del rango estandarizado, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno que ustedes, ¿no? Se junten, se asocien para buscar
¿no? Que con municipalidades o con gobiernos regionales o de la mano con el MEF, ¿no? Estandaricen. Les estoy comentando lo que está sucediendo acá en Lima, ¿no? Los sectores, ya ustedes seguramente en algún momento los sectores se lo van a explicar, ¿no? Porque los sectores tienen inversiones también en las regiones, en las municipalidades, y entonces lo que nos interesa es acelerar, simplificar. Si esto está estandarizado, preséntame tu ficha nada más. Punto, hermano. Se acabó. Y empezamos con el expediente técnico y empezamos con la inversión. Así de sencillo. Bien. Sigamos, por favor. Entonces, ya habíamos explicado esto. Entonces, vamos a darle algunos tips a ustedes, ¿no? Para lo que significa elaborar este déficit de infraestructura y de servicios, que es la partida, ¿no? La partida de nacimiento de nuestra propuesta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, porque algunos me dicen, ¿y cómo lo hago? Esto nunca nadie lo ha hecho, o sea, estoy perdido, no sé cómo hacerlo, de dónde parto, porque acá la idea es encontrar la punta de la madeja, ¿no? Tenemos que encontrar la punta de la madeja para empezar a partir de ahí, comenzar a jalar el hilo y entendernos, ¿no? Yo puedo presentar cualquier cosa, lo que se me ocurra, soy bastante imaginativo y entonces voy a hablar de lo que yo creo. No, no es así, ¿no? Obviamente no es así. No es así. Entonces, el punto de la madeja dentro del diagnóstico del déficit de infraestructura y servicio está con el plan bicentenario, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar mucha información sobre lo que corresponde invertir a un gobierno regional, a un gobierno local y al gobierno nacional, y qué es lo que se espera, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico de ellos respecto a estos déficits de infraestructura o de servicios, de la calidad del servicio, hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Ahí también vamos a encontrar indicadores, ¿no? Indicadores de resultado, vamos a encontrar metafísicas, vamos a encontrar acciones estratégicas. Lo que pasa es que pues nos parece mentira, pero casi nadie o muy pocas instituciones, hay algunas que lo toman muy en serio, ¿no? Pero hay otras que desconocen totalmente lo que significa el plan bicentenario, para qué sirve, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes van a hacer en el diagnóstico, por eso que cuando ustedes leen el famoso decreto legislativo, dice que estamos alineados, estos proyectos de inversión deben estar alineados con el PCN, con los planes regionales de desarrollo concertado. Eso es lo que nos está diciendo, o sea, nos está diciendo que está alineado con el plan bicentenario. Lean el plan bicentenario, esta noche ya no nos alcanza el tiempo, sino con el mayor de los gustos les hubiéramos mostrado cómo deben interpretar el plan bicentenario para que les sirva de apoyo, les sirva de guía para su primer intento, ¿no? De elaborar este diagnóstico. Sin embargo, debemos decir lo siguiente. En este país ya se han realizado intentos, ¿no? Intentos por descubrir lo que es el déficit de infraestructura y de servicios, que es el primer paso dentro de este nuevo sistema de programación multianual de inversiones. ¿Cuál es el primer paso? Ese diagnóstico. Hay documentos en este país que hablen de ese primer paso, que identifiquen, que nos den ideas. Sí, sí las hay, y los vamos a mostrar rápidamente porque ya también la hora nos está ganando. ¿Hay o no hay documentos que nos pueden servir de referencia? Vamos a ver. Recuerden que el día de mañana les estamos evaluando, les estamos enviando la segunda autoevaluación. Sí, le vamos a pedir igual que la resuelvan, ¿no? Y en función a esa segunda autoevaluación, entonces nosotros vamos a otorgar la certificación, ¿no? Sin ningún costo, desde luego. Ya, a ver, vamos a ver, parece que hay preguntas. Mientras que esto abre, vamos a ver las preguntas. Dice, hola César, desde Ayacucho. Hola.
Ok, vamos a revisarlo, Angélica. Si puede, comuníquese por el interno el día de mañana. Y aquí la administración me dicen que van a revisar porque de repente hubo algún problema, pero se le ha enviado todos los que previamente enviaron nos escribieron, ¿no? Porque ustedes tenían que escribir primero, ¿no? Ustedes primero tenían que escribirnos, y ahí tenían que comentarnos, ¿no? Que iban a participar, ¿no? A ver. Caramba. Ahí está, por ejemplo. A ver, vamos a ver, acá hay unas preguntas. A ver. Me están copiando. Hola, si me dicen si me están copiando. Por favor, no sé si se ha interrumpido la transmisión. Sí me copian, ¿no? Sí, ya, ok. Está correcto, nos escuchamos y nos vemos. Ya, listo, entonces. Vamos a la pregunta. Había una pregunta interesante. Dice, ahí. Ya, a ver. Dice, existe una... Ya, un ratito, a ver, no hay video, ya. A ver, ¿cómo? Sí, es que tenemos un tiempo limitado de transmisión. A ver, un ratito. Mm. Ya, vamos a intentar avanzar rapidito. No sé si me están viendo y escuchando, pero yo creo que ya el tiempo de uso de la sala se ha cubierto, por eso es que de repente está pasando esto. Pero miren, por ejemplo, ¿no? Hay documentos, ¿no? Que nos muestran solo audio. Wow, ya. Qué lástima. Ya, bueno, no hay forma, ¿no? No hay forma ya. Quisiera que me digan si solo me escuchan. A ver, vamos a intentarlo una vez más. A ver, vamos a ver. ¿No? Entonces, ustedes, este material, ¿no? Este material se lo vamos a enviar sin ningún problema, ¿ya? Este material, por ejemplo, ¿no? Se lo vamos a enviar para que ustedes tengan un alcance de cómo ya en algunos casos se ha trabajado, ¿no? El diagnóstico del déficit de infraestructura y de servicios. Desde luego, tenemos que afinar un poco más la idea, ¿no? Actualizar la información también, porque la información, desde luego, por ejemplo, ahora con todos los problemas que hemos tenido de la corriente del niño y demás, por ahí que se ha perdido, ¿no? Digamos, los datos estadísticos. Ya, entonces, a ver, creo que hay preguntas, a ver, una invitación realmente muy interesante. Ahora que ustedes van a empezar a trabajar en inversiones, nos van a volver a evaluar, ¿no? Nos van a volver a evaluar, vamos a necesitar estar certificados, ¿no? El curso empieza el día lunes, ¿no? Ya nuestros viejos certificados de el SNP ya no sirven, ya no los podemos usar, ya están desfasados. Lamentablemente tenemos que actualizar nuestro currículo, ¿no? Todo lo que tenemos el SNP ya pues tenemos que simplemente guardarlo o ponerlo al final de nuestro CV, porque ya decir que estamos certificados en SNP ya no sirve de nada, ¿no? Lamentablemente ya no sirve de nada el certificado del SNP. Ahora tenemos que tener la certificación en el Invierte Perú, ¿no? Acá le ofrecemos empezar estas clases el siguiente lunes. Ya, como repito, esto no es una venta de certificado, no, esto es un programa educativo, ¿no? Ustedes van a ver muchas empresas que probablemente, no sé si lo hagan, venden solo el certificado, ¿no? Acá es un programa educativo, usted tiene videos tutoriales, usted tiene las clases en tiempo real, como la que estamos desarrollando, tiene los casos prácticos, las autoevaluaciones y lo mejor de todo, la certificación modular. Ya, entonces, vamos a quedarnos aquí. Quería mostrarle mucho material
pero lamentablemente algo está acá fallando, ¿no? Ya, no sé, como guste, me imagino que lo que pasa es que ahora nos van a pedir el nuevo Invierte Perú, porque la metodología de lo que es el SNP ya no calza pues con la nueva metodología, ¿no? Entonces, si es nuevo, si es un proyecto nuevo, ya usted no lo puede incluir con el SNP, ya el SNP solamente ha sobrevivido para los proyectos que ya estaban aprobados o que ya estaban en ejecución. O sea, ya nadie va a poder hacer un proyecto de inversión bajo los lineamientos del SNP, ya no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido, ¿ya? Bueno, eso del pago entiendo que sí, tendrían que conversarlo con la administración. Ya, pero hemos estado trabajando en la estructura del curso. Está muy buena en realidad, ¿no? Sí, exactamente, hay muchos que no conocen el tema de la estandarización, por eso hay que impulsarlo, ¿no? Ya los sectores, los ministerios están dándole duro a la estandarización. Por ejemplo, en el caso de las comisarías, he estado la vez pasada en Interior, ¿no? Y están tratando de estandarizar el tema, por ejemplo, de la construcción de comisarías y de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Están tratando de eso, ¿no? En el caso de los proyectos en transición, ¿no? O sea, solo se respeta aquellos que ya están aprobados en el SNIP, pueden continuar con el SNIP, ¿no? O aquellos que están en inversión, pero aquellos que tú llamas de transición, me imagino que quiere Kevin Ballesteros, estás hablando de aquellos que están en desarrollo, ¿no? En construcción. Esos también entran siempre que el jefe de la oficina de programación multianual, acepte, ¿no? Acepte continuar. O sea, si el jefe de la oficina de programación multianual acepta incluir un proyecto de inversión bajo la metodología del SNIP, es bajo su responsabilidad, ¿no? Bajo su responsabilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que esta noche le hemos explicado, queda mucho en realidad. Teníamos también el tema de los formatos, ¿no? Teníamos que hablar de los formatos. Lo que pasa es que esta es una plataforma virtual que lamentablemente tiene un tiempo de uso, ¿no? De alquiler si quieres. Entonces acá tenemos todos los formatos que tenemos que analizarlos cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos todos los formatos y también tenemos todos los anexos, ¿no? Toda esta información la tenemos, ¿ya? ¿Ves? Formatos, están todos los formatos y tenemos todos los anexos, ¿ya? Entonces, ojalá nos puedan acompañar en este mes, porque es un mes de capacitación, no estamos, por eso vuelvo a repetir, somos una empresa seria, no estamos hablando de que ustedes se certifican sin hacer un esfuerzo, ¿no? Acá hay que hacer un esfuerzo, hay que demostrar, nosotros damos un excelente servicio también, ¿no? Hemos trabajado con muchas instituciones, entonces les invitamos, participen, ¿no? Participen, acompáñenos y sobre todo actualicen su CV, actualicen su CV. Es importante que actualicen su CV, no se queden con ese CV que van a mostrar el SNIP. Nadie los va ya a contratar si muestran el SNIP, ya no sirve el SNIP. El SNIP ya murió. Entonces, dejen el SNIP y ya, si quieren seguir trabajando en inversiones, vamos a certificarnos en el nuevo sistema, ¿no? Esta es una excelente oportunidad. La certificación es modular. ¿Qué se necesita de acuerdo a las clases que hemos tenido? Estar certificados en diagnóstico de déficit de infraestructura y servicio. Eso es lo que le van a pedir todas las municipalidades para empezar. Construyeme el diagnóstico de infraestructura y servicio, que lo vamos a ver en la clase. ¿Qué más te piden? Los indicadores de resultado y de producto. Lo vamos a ver en clase y con eso puedes salir certificado. Y otro punto que te piden es los formatos del SNIP. Entonces, en este curso, en esta certificación,
tienes la oportunidad de recibir esa certificación. Con esa certificación, a cualquier municipalidad que vayas, a cualquier gobierno regional que vayas, a cualquier oficina de programación multianual de inversiones de los 3 niveles de gobierno, tienes la herramienta que necesitas para continuar con tus actividades. ¿Ok? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias, los felicito, muchos éxitos. Estamos en comunicación entonces para que nos acompañen en este curso que vamos a empezar el día lunes. Muchas gracias, le estamos enviando más información. Buenas noches.